A ver, de todo esto y para que nos entendamos, hay una persona, en este caso vamos a hablar de quien nos vamos a extender a posteriori, que es de Antonio Blay, que nos va a dar esa pequeña pauta, muy corta, pero muy necesaria, para entrar en ese estado de contemplación. Para él, esa práctica pequeña, corta, que te conecta directamente con ese estado de realidad, se llamaba el centramiento. El centramiento. Entonces, vamos a ver realmente qué significa la práctica pequeña, porque ya digo, es pequeña, porque es una pequeña comprensión que te permite, o te habla Blay, de cómo te mete dentro de la parte de lo real. Siempre que tengas tú esa llamada, lo estoy hablando claro, ¿eh? Siempre que tengas tú ese elemento interiorizado, ¿no? Aquí entonces, al hablar del centramiento, voy a empezar, y quiero que por favor pongáis mucha atención en estos minutos que vienen, a un vídeo que os va a exponer claramente lo que es el centramiento sin decir ni una sola palabra.
buscando una forma de entender el centramiento, no encontré otra mejor que mostraros esto. Ese hombre, detrás de esas piedras, a pesar de todo el movimiento que había, el agua, las personas, los gritos y tal, ese hombre no está centrando las piedras, está centrándose él. Él es el que se centra. Y tiene que buscar el único punto exacto que hace que toda la verticalidad caiga en ese punto. Eso es muy importante que entendamos, porque el centramiento es eso. El centramiento es que, a pesar de que todo se mueva, yo soy. Y esto no se me va. Y esto va a permitir que a pesar de que cada piedra pueda ser una circunstancia difícil en mi vida, a pesar de eso, fijaros qué centramiento el poder encontrar el punto exacto de equilibrio. El centramiento no es más que nunca, jamás, salirse de la realidad de quién soy. El centramiento es no salirse de ahí. Y eso te mantiene en un punto que, como os digo, a pesar de lo grande que puedan ser los problemas, porque las piedras grandes sobre las piedras pequeñas para mí son un problema, a pesar de lo grande que puedan ser los problemas, hay equilibrio. Hay centramiento. Entonces, fijaros que normalmente nosotros estamos sufriendo porque normalmente estamos descentrados. Y eso es antinatural en nosotros. Nuestra naturaleza es estar centrados. Tener claridad de que el Espíritu me lleva, empuja, me guía, me arrastra, todo lo que pasa, todo lo que ocurre, todo lo que es espíritu, es conciencia. Pero esto, como yo no lo siento, como yo no lo encuentro, estoy descentrado. Y al estar descentrado, vienen todos los problemas. Entonces, el centramiento es volver al sencillo pensar de que no existe otra cosa que la conciencia. Y que esa conciencia será, y no ha dejado nunca de ser, todo. Tanto la piedra como el equilibrio, como el agua, como las personas y como el que lo sujeta, y como todo el ambiente exterior. Todo eso siempre ha sido la conciencia. Para los místicos cristianos siempre es Dios. Y no hay nada que se salga de Dios. El centramiento es este entendimiento tan pleno y tan constante que no hay nada que se escape de ello. Y Bly, cuando explica el centramiento, dice así: no salirse de ese centro. No te salgas del fondo, del sustrato de lo que eres, y verás como todo lo demás se equilibra, se posiciona, por muy complejo que sea. Pero vivimos descentrados. Vivimos muy descentrados, y por ese motivo nos falta tanto por querer conseguir, y por ese motivo sufrimos tanta ansiedad. Por ese motivo existe la sed existencial, y por ese motivo necesitamos un Buda que nos impulse a darnos cuenta de que estamos mal y que hay que cambiar. Y empieza un camino espiritual. Porque hay descentramiento. Por eso él llama a una mínima práctica, que es al reconocimiento de nuestro descentramiento y la vuelta a ser centrados. Otro pequeño vídeo.
Este sí que habla. Oh, sí. El mejor juego del mundo. ¿El jardín? Sí, señor. Y nunca existirá otro mejor. Solo tú y la bola, en total soledad. Creo que es hora. ¿Hora de qué? De que vea usted el campo. ¿El campo? Ya veo el campo, pero tiene 445 metros con una pequeña bandera roja al final. Está a 12 golpes por delante de mí. No es eso. De haber visto el campo, no habría estado dando hachazos a la bola como si estuviera segando la hierba de su casa. ¿Quiere darme el palo? Lamento el comentario. Siga dando hachazos. De acuerdo. ¿Qué es el campo? Fíjese en Bobby Jones. Ahora daré golpe a esta. Su balanceo previo es como si buscara algo. Lo encuentra. Se asegura de estar justo en el centro. Se concentra. Puede escoger entre muchas formas de golpear. Topar, forrar, hacer un shank. Únicamente hay un golpe que está en perfecta armonía con el campo. Un golpe que es su auténtico golpe. Y ese golpe le va a elegir a él. Hay un golpe perfecto que nos elige a cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es despejarle el camino. Dejar que él nos elija. Mírele, está en el campo. ¿Ve esa bandera? Es un dragón al que tiene que matar. Pero si mira sin forzar la vista, verá el lugar donde las mareas, las estaciones y el movimiento de la tierra se reúnen. Y todo lo que existe se vuelve uno. Ese lugar tiene que buscarlo con su alma, Juno. Búsquelo con las manos, no piense en él. Siéntalo. Sus manos son más sabias que su cabeza. Yo no puedo llevarle allí. Solo espero poder ayudarle a encontrar el camino. ¿Está usted? ¿Esa bola? ¿Esa bandera? Y todo lo que es usted, búsquelo con las manos. No piense en él, siéntalo. Lo está mirando, solo siéntalo. Únicamente está usted está en perfecta armonía con esa bola. Allí reside su auténtico sur, esa bandera y todo lo que es usted.
hacer las cosas muy diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. Normalmente es la experiencia la que nos lleva a ser buenos. Aquí no hay tal cosa como la experiencia. Aquí tal cosa como el ser lo mismo que es lo que vas a hacer, lo mismo que es la acción, lo mismo que es el terreno, lo mismo que es todo. Porque uno no deja de ser algo dentro de esa totalidad. Darse cuenta de eso le permite entonces estar en armonía y hacer las cosas en armonía. También sería como olvidarte de todo, ¿no? Solo estás tú siempre. Aislarte del ambiente, ¿no? Y de todo lo que hay. Porque solo estás tú. Es que el hecho de lo que hemos hablado antes del espiritual es ese. Es el encontrarse con sí. Darse cuenta de que soy yo. Y cuando ya te das cuenta de que tú eres la totalidad, no te falta nada. No necesitas nada. Se acaba la ansiedad, se acaba la búsqueda, se acaba toda la acción. Pasas al hecho de simplemente el flujo del ser. Este es Antonio Blay, del que habla del centramiento, y yo os voy a leer unos pequeños textos, muy cortitos, pero que explican un poco lo que es el centramiento en sus propias palabras. Dice: el centrarse es como un gesto interior, una actitud interior. Es realmente descubrir el centro de todo, el centro de la mente, el centro afectivo, el centro motor, el centro vital. No hay que cambiar nada, las cosas ya funcionan. El problema está en mi visión, de la cual depende mi sentir, mi actuar, mi todo. Hasta que no consigue este centramiento, no se llega a funcionar bien de un modo permanente. Puede conseguirse un cierto grado de profundidad y de expansión afectiva, y entonces yo me siento feliz y muy bueno, y amo a todos, etc. Con un trabajo, por ejemplo, dentro de la evolución espiritual. Pero no tardará mucho en que eso desaparezca. No vivimos la verdad de las cosas, sino que las interpretamos bajo una visión errónea. Ser esta profundidad, ser esta realidad, no quiere decir que yo deba ir como un Superman por la vida, en absoluto. Ser esta realidad quiere decir que yo me reconozco en esa totalidad. Yo puedo sentirme muy mal físicamente, emocionalmente, etc. Y no obstante, ser eso. Y he de aprender a mantener eso que soy, a seguir siendo eso que soy, a pesar de cómo me encuentre, de cómo me sienta. Cuanto más pronto nosotros podamos reconocer esa inmensidad de vida, de amor y de poder que somos, esa unidad profunda que nos une a todos y de la que todos somos expresión individual, más rápidamente nosotros viviremos esa armonía, esa paz y ese poder. Pero cuanto más nosotros nos aferremos a nuestras pequeñas mentes personales, con sus distinciones, con su querer prevalecer por encima o aparte de los demás, más estamos prolongando nuestro propio purgatorio. Hemos de aprender a vivir más la unidad, la totalidad de nuestra conciencia, contrarrestando así el hábito que llevamos desde muchísimas generaciones de vivir amarrados y crispados en nuestra pequeña personalidad. Blay era algo aparte. Genial. Era algo aparte. ¿No? Pero aquí, con el centramiento, expresa lo que era el fondo de lo que él quería explicar. Y decía, llegaba a decir a las personas que le atendían: sé que no lo estáis entendiendo, pero intuidlo. Intuidlo, colocaros ahí un poquito, centraos en este momento, centrad lo que sois, porque ahora mismo lo sois, les decía a todos. No hay diferencia de aquí cuando hagamos una meditación, no, es que ahora mismo sois.
Centraos. Estáis salidos del centro, centraos, colocaos en armonía y vais a experimentar en este momento esa realidad. Y nada va a atravesarla. Pero nada va a atravesarla. Ni la enfermedad, ni el hambre, ni el apego, ni la tristeza. Nada puede atravesar cuando tú eres, porque te das cuenta de que tú también eres la tristeza, también eres el hambre y también eres la enfermedad. No hay diferencia. Y exponía cómo practicar el centramiento. Y decía así: el centramiento debe existir en todo momento. En el momento en que estamos en lo exterior, o sea, haciendo una labor exterior, por ejemplo, cuando estamos involucrados en la vida, el centramiento interior, cuando estamos dentro de nuestra práctica interior, sea oración, sea meditación, sea nuestra práctica interior, o el centramiento contemplativo puro. Y decía así: el centramiento exterior. Cuando tú estás haciendo algo, cuando tú estás puesto en algo, ¿quién te crees que lo está llevando a la acción? ¿Quién es el que tú crees que está haciendo eso, realizando eso, o combinando eso, o amando? Siempre es aquello. No hay nunca nadie que haga solo aquello hace. Por lo tanto, cuando estés en acción, reconoce que esa acción no es tuya, es de aquello, que es el fondo. Es el sustrato, es la conciencia quien ha puesto en marcha todo eso. No te olvides que cualquier acción que haces, y estás haciendo ahora una, esa acción también es de la misma conciencia. Y no hay salida por ahí. Si estás en el interior, haciendo tu práctica, no seas tú quien recibas el beneficio de la práctica, sino es la conciencia. Reconoce esa conciencia que recibe el beneficio de esa práctica. Reconoce esa conciencia que recoge, que recibe, que rearma en sí mismo esa acción interior que estás haciendo. Si estás orando, ora para Él. Para que Él la sienta, porque hay ese Él en el fondo de ti. No hay salida. Siempre que al final hace alguien algo hacia afuera, es ello que hace algo. Y siempre que se hace algo para recibirlo, algo que impresiona solamente sobre ello. Y no sobre otra cosa. No te escapes ni un milímetro. Siempre es Él, siempre es ello, quien recoge la acción y quien realiza la acción. Y en el momento que puedas llegar a tener un instante en el que no hay acción expresiva hacia afuera, o no hay impresión hacia adentro, en el momento en el que sea todo vacío y quietud, establécete. Porque eso que estás ahí es aquello que te lleva. Y en eso que estás ahora, en ese centramiento contemplativo, ya no hay un tú como persona, lo que hay es un todo como conciencia. Eso es lo que expresaba Blay. Y era una práctica bien sencilla. En el momento de que tú estés en una acción, la acción no es hecha por mí. Igual que tampoco es recibida por mí, no me hace nada a mí. Es todo para la conciencia y es todo por la conciencia. Porque no hay nada que no hay en el mundo, ni en el universo, ni en nada que no sea la conciencia. Esto es lo que él hablaba del centramiento. Además del centramiento, está lo que se ha llamado la experiencia profunda de la iluminación. El centramiento es, como he dicho antes, esa pequeña práctica, ¿verdad? Pequeño starter, pequeño arranque, para que una persona entre y se establezca en lo real. Pero la iluminación
no es esto. La iluminación, que puede venir súbitamente, o que puede llegar a través de un acto de contemplación, la iluminación es realmente ser, exclusiva y llanamente, solo realidad. La iluminación es ser el Atman, ser Dios. Por ese instante de iluminación, uno es la totalidad. Y no hay ningún tipo de mente que interfiera para decirte lo contrario. Porque normalmente siempre lo eres, pero la mente te sugestiona, te ilusiona y te monta un personaje. Pero extraída la mente, tienes una experiencia de iluminación. Que ya sea súbita o ya sea por un acto de contemplación, llegas a eso. Y en ese momento ocurren principalmente dos cosas. La persona iluminada nace o renace. O sea, no es lo que siempre ha creído ser. Se le ve nacer de nuevo. Porque es alguien que ahora vive, se expresa y se muestra, pero está vacía de personalidad. Es la expresión de flujo de la propia realidad. Así es un estado de iluminación. Pero los estados de iluminación, normalmente, no hay una estabilidad sobre ellos. Llegan, se establecen un tiempo, se desvanecen un tiempo porque la mente los reabsorbe de nuevo y provoca la ilusión. Pero lo que sí que dejan los estados de iluminación o los saltos de iluminación, lo que sí que dejan es una experiencia profunda, una experiencia total. Entonces, esa experiencia total es tan grande que Blay explica, como es una experiencia profunda, está bien enraizada y bien clavada en tu identidad, empieza a hacer la vida alrededor de ella. Empieza a hacer la vida, a entender qué significa, a acercarte a esa, a intuirla, a querer saber qué es esa realidad. Porque ahora que la has vivido y no está, permite que se exprese. Permite acercarte lo que puedas a ella. Y entonces se vive lo que es el acercamiento a la realidad. Nunca vas a provocar volver a ser iluminado, pero sí que te vas a permitir la intuición tan serena de esa realidad que vas a poder casi tener el vislumbre y el ángulo de visión prácticamente real. Por eso, tenemos que decir que el hecho de meditar, por ejemplo, es útil y válido en lo espiritual si es un paso previo a la contemplación. Porque si no, esa meditación no es tal cosa como meditación. Si os fijáis en el maestro Patanjali, creador de la meditación y de todos sus pasos, tendréis que los pasos eran yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Pues entendamos, ahora, por lo menos ahora, que el séptimo paso para el Patanjali era dhyana, que significa meditación. Pero posterior estaba samadhi, que pone ahí absorción en la conciencia, que es la pura contemplación de ser. La meditación es meditación cuando realmente es el paso previo a la contemplación. Y ya termino explicando esto último, que también es una explicación del mismo Blay, cuando dice que la iluminación, como tal, es la comprensión profunda de quién tú eres, en realidad, fuera de toda la personalidad. La comprensión profunda que te establece en lo real, eso es una iluminación. Y luego está la autorrealización,
que no es, y se explica bien, no es tal cosa como un camino. La autorrealización es el enfoque de todos mis sentidos, de mi cuerpo, de mi mente, del mundo, y todo como un flujo que viene y vive solo de lo real. Por lo tanto, vuelvo a decir, es el enfoque de mis sentidos, mi cuerpo, mi mente y el mundo entero, enfocado solamente a lo real. Autorrealizarse es hacer que todo sea ser. Eso es autorrealizarse. Que todo sea ser. Y la autorrealización, como pone ahí, muchas veces arranca o parte de un momento de iluminación. Hay una iluminación, hay una comprensión plena, como pone ahí, de tu realidad profunda, y entonces empieza la autorrealización, en la cual yo, en esa realidad, comienzo a meter el mundo, comienzo a meter mis sentidos, comienzo a meter mi mente, comienzo a meter mi cuerpo, y todo lo meto ahí, en esa realidad, hasta que al final se crea el vínculo del establecimiento en lo real, en lo cual ya estás con una visión, como decíamos antes, en el que ya tú eres todo. Y no hay diferencia en lo demás, ni con los demás, ni de ninguna forma. Como veis, a lo que llegamos a hablar ahora es ya más allá de lo intangible, porque lo intangible ya lo teníamos en la evolución del alma. Esto estamos hablando de la completa realidad de lo que es. Más allá de lo tangible y de lo intangible está esto, lo real. Y es lo que llevamos hablando tanto tiempo, pero que aquí, hoy, lo hemos plasmado con más entereza. ¿Puedes repetir cómo sería la práctica del centramiento? De forma práctica. Para Blay, el centramiento es el llevar cualquier acción a un reconocimiento de que esa acción no es tuya como persona, sino que tú, siendo conciencia, es la conciencia la que la hace, en la acción. Pero también toda cosa que te venga, o que venga como impresión, o elemento, como una enfermedad, o como algo que te haga, tampoco es a ti como persona, sino la conciencia que tú eres la que lo recibe. Siempre es todo llevarlo a esa conciencia de ser, para que a ti no te afecte y sea el ser quien está experimentando que es la realidad. Centrarse es meter todo en el ser. Todo. Por eso, la práctica que explicamos del centramiento es una práctica de la autorrealización. Es una práctica en la que embute todo, la mente, el cuerpo, las acciones, el mundo entero lo mete en ser. Y el centramiento es el reconocimiento en cada acción que tú haces y en cada momento en lo que tú recibes algo, es todo para eso y de eso. Y no hay nada que se escape de eso, porque reconozcamos que no hay nada que no sea conciencia, que no sea realidad. Pero esta práctica entra dentro de la parte del camino evolutivo. Sí, de los que están haciendo. Es lo que explicaba, que si de algo tenemos que hacer, tiene que ser esa pequeña práctica de centramiento que te involucre directamente en lo real. Efectivamente, es lo que decía, nada se debe hacer y muchos dicen que solamente es contemplar. Pero algunos, como Blay en este caso, explican que si de algo debes hacer, que sea esta parte. Y lógicamente explica que esta práctica del centramiento no es para todo el mundo, porque no todo el mundo puede tan siquiera intuir qué es la conciencia. Pero aquellos que ya tienen una gran intuición de lo que es la conciencia y saben que no tiene que ver con otra cosa más que con lo real, ya pueden tomarse este ejercicio del centramiento para poder expresar. Sí, está en el trabajo evolutivo, efectivamente, tienes la razón. Lo he comentado, está ahí, pero está apuntando tan directamente a lo real
que te permite que tú, afianzándote en eso, llegues a la integración real. Hombre, está claro que si al final lo que buscabas eras a ti mismo, siempre ha sido eso, eso es la iluminación. Desde la parte que aún no te has iluminado, si te centras en ti mismo, estás apuntando a realmente la iluminación. A iluminarte, sí. Al final el resultado es una iluminación, porque es una iluminación, pero permanente, establecida. Porque las diferencias en las iluminaciones, como corrígeme si me equivoco, el Mahakalpa Samadhi, el Silvi Kalpa Samadhi y demás, no son más que sostenimientos temporales en lo real. Hay un tipo de esos samadhis, esos vacíos, son más sostenidos o menos sostenidos. La mente y puede involucrar más. Es como un equilibrio en el vacío o en el cuenco. ¿Cómo es? Explícate. No me sabría explicar, pero es como un equilibrio que hay que llevar apuntando siempre en lo real, en lo que uno siente o lo espiritual de toda la esencia que hay a nuestro alrededor que se fluye, estar ahí un poco impregnado de todo, pero en lo más sutil de todas las cosas. Sí, es que, claro, le puedes poner las palabras sutil, le puedes poner las palabras, pero en el fondo es así, es no salirse de la comprensión de que tú no eres tú como persona, sino como conciencia, y entender las cosas desde esta mirada, desde que por esto es un cambio, un ángulo diferencial. Para un evolucionado, para que evolucione en la conciencia, siempre existe la persona que hace la práctica, la persona que medita, pero en la persona espiritual no hay tal cosa como la persona. Lo que existe es conciencia, y lo que se está dibujando a él no es personal, es conciencia, no deja de ser ser. Y es ahí donde se integra, es ahí donde hace la unión. De todas formas, es un poco abstracto, ¿eh? Claro, para una mente que no logra, Claro. es un poco abstracto decir, bueno, si algo hay que hacer, que no hay que hacer nada, pero si algo hay que hacer es situarse en la comprensión de que yo soy la conciencia. Es que eso suena muy abstracto. Pero es que, claro, ¿Qué conciencia? Si no sé lo que soy. la mente no puede llegar a eso. Entonces, ¿no se podría afinar un poco más la práctica? Porque es muy... Bueno, se puede afinar tal vez con otra práctica. Por ejemplo, hay prácticas meditativas de vacío. Y claro, ahí tienen su técnica. Hay prácticas respiratorias, tipo pranayama, que puedan hacerte una interiorización, como el Zen, que tiene una práctica en la cual no hacen hincapié en la acción de la entrada de aire, como casi siempre, casi todas las prácticas de pranayama, en la que tú inhalas lentamente. Para el Zen es al revés, como lo importante es vaciarse, lo que importa es el soltar el aire. Entonces hacen que el inhalar el aire no tenga importancia en cómo lo haces, pero el exhalar lo haces lento, muy lento, porque te vacías tú. Entonces ellos utilizan ese tipo de respiración cuando ya están en ese reconocimiento del vacío. Entonces, claro, más abstracto, claro, es que... También una palabra, a lo mejor, ¿no? Una palabra que te... Claro, tú digas... Ahí están los que han utilizado su forma y tal. Sí. Lógicamente, lo que dice Patricia es cierto, es abstracto, pero es que la mente no puede hacer ahí nada. Es que por más que lo intentemos, no va a alcanzar nada. Nada de nada. Pero, por eso, todo el mundo que habla de esto, y que entiende un poco, dice, solo se puede apuntar. Ya. Solo se puede apuntar. Incluso aquí,
por muy cerca que podamos hablar de eso y estemos 2 horas hablando de eso, solo podemos apuntar. Lo que os decía antes, aquí estáis porque os corresponde saber de la existencia de aquello. Y solo podemos apuntar a aquello. Pero ni esta clase, ni cualquier otra clase, por muy mejor que sea, o por lo que llegue a hacer, o por muy práctica que sea, va a llevar a nadie a lo real. Lo que va a hacer es apuntar tan fino que pueda llegar el día en que lo real sea comprendido en total integridad, pero no por un esfuerzo que hagamos en ello, sino porque corresponde. Es que lo real está, como has dicho antes la palabra sustrato, y ese sustrato empuja, Miquel. No empujas tú, empuja el sustrato mismo. Exacto, empuja Como a la planta, el fototropismo busca la luz, empuja. Y eso, no sé, llega un momento que a lo mejor no señorea dentro de ti una parte, pero si se va extendiendo, puede señorearte todo, ¿me entiendes? Y está ahí. Es así mismo, es que es lo que le intentaba hablar antes, a la pregunta de que si hay una meta, no es que haya una meta, es que hay una atracción. Por eso los místicos dicen, me lleva a los huesos, aunque yo no quiera, me atrapa a los huesos. Claro, con expresiones así es porque ese que llaman Dios, que no es más que esa realidad, le arrastra a ser. Y esto es ya dentro de las palabras místicas, pero igualmente incomprendidas por nosotros, porque ¿quién te va a arrastrar? Vamos a ver. Si lo paramos a pensar con la mente va a decir, ¿tu hueso qué va a tener? Diferente a los míos. No, nada. Biológicamente nada. No, pero es lo que decíamos antes. Si tú realmente todavía no tienes esa necesidad, porque es una necesidad, es una cosa que es que te ahogas porque el propio mundo ya tienes un hastío total de todo, no entiendes nada, es que no entiendes qué está pasando a tu alrededor. Pues no tienes esa necesidad, no vas a ir hacia allí, o sea, es que no es imposible. Pero es que es verdad que puedes estar dando vueltas con muchas personas, yo misma, atrás, pues buscando prácticas, buscando cosas para hacer, para acercarte a ese, vete a saber tú qué, o porque te crees mejor persona, porque eres más espiritual que otro, porque te quieres mejorar, en el fondo es evolución. Hay un fondo noble. Evolución. Claro, hay un fondo noble y bueno, pero no deja de ser otra distracción tonta de la mente. Distraerte. Si uno se va a los toros, pues otro se va a hacer yoga. O sea, es que tampoco... Pero explica esto a quien está absolutamente convencido de sus experiencias espirituales dentro de su tradición espiritual. Claro, esto es directamente partir un rayo. No sé, a mí me ha pasado, yo he estado ahí y es que ni le quieres oír. Claro. Pues no, estás fanatizado con tu historia. Incluso, por ejemplo, la palabra comprensión ya nos lleva a la mente. Entonces a mí me viene la palabra como dejarte diluir en la conciencia. Maravilloso. Claro, ahí también tenemos el juego mental de las palabras, que es grande. Claro, la semántica Claro, también juega un papel. indudable. Por eso, verdaderamente, cuando una persona está dentro de lo real, su expresión normalmente no es la mental de palabra. O practica un arte, o se mete en una poesía o una literatura profunda. Algo que exprese eso de una forma más cabal que el lenguaje, porque el lenguaje es mente. Es la mente, los pensamientos hechos para ser entendidos. Pero claro, cuando utilizas ya un método en el que tal vez el lenguaje, aunque siga siendo mente, lo pones de una forma de tal, como puede ser un texto, una poesía o como puede ser una literatura profunda, lógicamente en ese momento sí que estás utilizando ya más cerquita. Tampoco lo puro, pero más cerquita, ¿no? Pero fíjate que, de hecho, sin mente, que cuesta salirse, tú sabes lo que amas. Lo sabes, es más que creer y que pensarlo. Sabes lo que amas y sabes cómo te ama aquello, porque eso te atrapa. Y eso, Miquel, eso es más que todo lo que tú puedas emplear palabras y eso, sabes que te amas. Como sabes cómo quieres
una cosa o cómo quieres algo que aunque sea abstracto, está ahí. Y eso que decías que me llevo hasta los huesos, o que me llevo, es que sabes que hay un amor ahí. Y eso, no hay palabras, pero está ahí. Exacto, es que es así. Está ahí. Es que lo que estás diciendo es que no es una cuestión de mente y no es una cuestión de creencia, no es una cuestión... Es que es lo que corresponde. Yo le digo lo que corresponde porque cuando algo corresponde es lo que toca. Aquí somos personas, pero todos sabemos que hay un pequeño fuego dentro de nosotros y un corazón que está latiendo. Todos podemos ver la figura humana, lo que sea, pero eso que no se puede explicar está vivo. Cuando ves un avión, dices, bueno, que está volando, pero es que ahí hay personas, hay una inteligencia, hay algo que la está llevando aquel avión. Y eso, el amor no se puede explicar, pero está. No sé, ¿por qué nos encontramos? ¿No? ¿Por qué compartimos esto? Fijaros, esta mañana conversábamos de una cosa y ya termino con esto. Había una conclusión que a mí me decía que me sorprendía y es que nosotros tenemos en cuenta la visión de lo que tenemos delante. Entonces miramos por nuestros ojos y esta visión que nosotros tenemos es la que nos repercute. Por lo tanto, por esa visión nos afecta las cosas. Sin embargo, un místico no tiene una visión de él, tiene una visión de Dios. Significa que él no mira por sus ojos, él mira en el sistema completo. Entonces, claro, esa forma de ver, de percibir, de lograr encontrarse en el mundo, ya no es como persona, es como totalidad. Entonces él no mira por sus ojos para decir, estoy enfermo. Para él hay enfermedad. Pero esa enfermedad no lo dice como una tesitura equivocada, sino que existe como otra cosa más que exista, como la pera o como la Coca-Cola. Es una cosa más, porque eres totalidad. Y para nosotros, la llegada de una pera es muy diferente a la llegada de la Coca-Cola y muy diferente a la llegada de la enfermedad. Pero para él no hay eso. Él es otra cosa de Dios, porque él ve de Dios. Su ojo ya no es el ojo de la persona, es el ojo de Dios. Y por eso es su percepción así. Pero lo que nos corresponde, muchas veces podemos pensar, no es lo que nos corresponde, está dentro, ahora mismo puede ser para algunos dentro de la prosperidad, para otros dentro de la evolución. Pero lo que sí es cierto es que dentro de la evolución nos corresponde muchas veces estar, porque hay muchísimos elementos dentro de nosotros limitantes, que no es otra cosa que pura ignorancia de que no sabemos quién somos. Porque a veces, ahí comentaremos más sobre Blay, pero Blay tiene un momento de algo que dice que asusta. Asusta, porque para Blay no hay tal cosa, igual como para el Vedanta real, para los vedantines reales, no existe tal cosa como el yo. No hay tal cosa como el ego. Lo que existe es ignorancia de quién tú realmente eres. Y como ignoras eso que tú eres, entonces aparece la falsedad de lo que es, que entonces nosotros le hemos llamado ego. Pero es pura ignorancia. Y al llamarlo ignorancia, te estás llamando ignorante a ti de recordarte de que no sabes quién eres o qué. Y entonces te provoca, con eso, te provoca el decirte, vuelve a tu centro, reconócete, porque tú ya eres.